¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Ciudad Capital. Ya estamos con ustedes para analizar lo más relevante de la semana pasada en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Luis? Amigos, pues para comentarles los temas de este programa, en la parte social, pues tenemos información de vecinos del Álvaro Obregón, pues que denuncian los trabajos, están en contra de los trabajos del tren interurbano México-Toluca, porque consideran que representa un riesgo en materia de protección civil para las colonias aledañas al Metro Observatorio, una zona de minas, de deslaves, de barrancas, y que el tren interurbano va a generar más problemas de protección civil a esta zona que de por sí se ve siempre afectada por los mismos. También comentarles, vecinos del multifamiliar Tlalpan presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en contra de la Asamblea Legislativa de la ciudad por la aprobación de la Ley de Reconstrucción. En la parte política, pues bueno, el jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, acudió al órgano legislativo, a la Asamblea Legislativa, a presentar su proyecto de presupuesto para el próximo año. Pero más allá de los números que presenta en este proyecto de presupuesto, pues está el tema político. Asegura que no buscará ningún cargo partidista en Morena ni eventualmente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador si es que ganara la presidencia de la República. Entonces dice que sin cargo partidista o sin cargo en el gobierno, él pues reabrirá su despacho de abogado y reabrirá su cátedra en la universidad, aunque también dice que dará todo su respaldo a Andrés Manuel López Obrador para que logre la presidencia de la República. Y pues a Claudia Sheinbaum, su adversaria interna en la contienda para buscar la candidatura de Morena a jefa de gobierno, solo le desea suerte. Pues también en este tema político tenemos los momentos culminantes del discurso que dio Claudia Sheinbaum en su último informe como jefa delegacional en Tlalpan, en donde anuncia pues la licencia definitiva a su cargo para buscar la candidatura de Morena, para buscar ya formalmente registrarse como precandidata de Morena a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y en la Asamblea Legislativa del DF las aguas ya se tranquilizaron. Finalmente el partido Morena, la bancada de Morena, permitió el desarrollo de la sesión del jueves pasado y pues se da la sustitución del jefe delegacional removido de su cargo por la Suprema Corte, Israel Moreno, y entra en su lugar Mónica López Moncada. El partido Morena, por cierto, votó a favor junto con las demás bancadas para nombrar a esta jefa delegacional sustituta. Y pues bueno, son los temas que tenemos en este programa de Ciudad Capital. Pues vámonos a Social en Ciudad Capital. Social. Ciudad Capital. Ya estamos en Social, como les comentaba al principio del programa Alberto Cuenca, un punto de interés que tenemos que tener dentro de este análisis en la mira en la Ciudad de México, por lo que va a implicar en términos de desarrollo urbano y también de impacto social, es la llegada del tren México-Toluca. Y ello implica pues toda una transformación del CETRAM de Observatorio, que siempre ha sido un CETRAM, un centro de transferencia modal muy caótico, una terminal de metro también muy caótica, y pues que es una zona, Álvaro Obregón, que está a tope de obras, ¿no? Porque es la llegada de la línea 12 del metro, que implica tres nuevas estaciones, justo para desembocar en Observatorio, más la llegada del tren México-Toluca. Esto implica un grave daño también a la zona ambiental que se encuentran por algunas partes ahí en esa zona de Álvaro Obregón, y todo el impacto que va a tener en un suelo o en una zona que quizá no se ha estudiado a fondo. Yo recuerdo que en 2014, casi 2015, se abrió un gran socavón ahí justo enfrente del Metro Observatorio, y pues lo que se dejaba ver es que había mucha inestabilidad en las tierras de esa zona de Álvaro Obregón, justo frente de Observatorio. Ahora, pues esa es y tiene que ser la preocupación de los vecinos, ¿no? Claro, y sobre todo por las grandes obras que llegarán junto con el tren interurbano México-Toluca, porque además se va a ampliar la línea 12 del metro de Mixcoac a Observatorio.
y porque pues esto implicará una llegada masiva, que de por sí lo hay, de pasajeros. Entonces el transporte público se convertirá en una zona de traslado, de transferencia intermodal de muchos medios de transporte, porque además está la terminal de autobuses del poniente, y porque, como tú comentabas ya, pues hay una zona de inestabilidad del suelo que pues siempre ha generado un riesgo de protección civil por deslaves, socavones, cavernas, zonas minadas, barrancas, ríos, y pues eso hace todavía mucho más complicado el desarrollo de esta obra. Por eso, vecinos de esta zona de la delegación Álvaro Obregón, justo las delegaciones en las colonias aledañas a la terminal del Metro Observatorio, ofrecieron una conferencia de prensa la semana pasada. Ellos hablan de que no se conocen medidas o un dictamen oficial por parte de las autoridades locales y federales sobre los riesgos en la zona por esta megaobra. Ellos dicen que no se han tomado las medidas para la prevención de riesgos en la zona de Observatorio y el río Tacubaya, ni sobre las presas de Tacubaya y Ruiz Cortines, que justo están un poco arriba del metro y de la terminal de autobuses del poniente. Y al respecto habla la vecina Adriana Torres, pues quien en esta conferencia detalla el riesgo que tiene o que implica esta megaobra y junto con la línea 12 del metro para la zona. Ni sobre las presas de Tacubaya y Ruiz Cortines, lugares donde ya hay trabajos de construcción de la obra civil y colindan con colonias populares en la delegación Álvaro Obregón. Vecinos Unidos Zona Poniente, nos atrevemos a decir que hasta el momento no hay ningún dictamen ni estudio por parte de las autoridades ni por parte de las empresas visitadas sobre los riesgos en la zona por una megaobra de esta magnitud en suelo que no es apto para ello. La realización de la obra civil del proyecto integral del Tren Interurbano México-Toluca y de los proyectos de sus obras viales y urbanas complementarias se ha caracterizado en todo momento por estar siempre dentro de la lógica de ocultar y omitir la prevención de los riesgos que su ejecución representa en una zona considerada de alto riesgo por ser un suelo inestable con fracturas, deslaves y la existencia de fallas geológicas. Cruza además una zona urbana considerada de alto riesgo para obras de gran envergadura por la existencia del suelo minado, por la extracción en el pasado de materiales como arena, grava y tepetate, entre otros, donde no existen estudios actualizados de los riesgos y de los peligros para su potencial prevención o, en su caso, evitar la realización de obras que implican la generación de una situación innecesaria de altos riesgos para la población. Pues ahí está la preocupación de estos vecinos, el decir quizá acertadamente que no se han tomado la molestia a las autoridades de hacer ningún estudio. Y pues el temor de los vecinos surge de que el 15 de noviembre pasado, a las 5:20 de la mañana, un tremor, un movimiento de tierra los despertó. Ellos pensaban que era un sismo, pero pues al verificar la información en medios de comunicación, en redes sociales, que no se había reportado ningún sismo, pues empezaron a buscar información oficial y no se les ha otorgado. Todos los vecinos de la zona pues registraron ese movimiento de tierra en sus colonias, en sus calles, y pues ellos insisten en conocer cuál es la situación de la obra, si ha habido algún desarrollo de algún tipo de maquinaria, la introducción de algún tipo de máquina que esté generando estos movimientos de tierra constante, sobre todo en la colonia Liberales de 1857 y el Capulín. Dicen que desde ese momento ha iniciado una búsqueda de información para conocer las razones de ese tremor, que ellos lo identifican, lo relacionan con las obras del tren interurbano. Y al respecto, pues vamos a escuchar a Juan Barrera, él es vecino de la colonia Liberales de 1857. De las autoridades involucradas en la construcción del llamado proyecto integral, así como de las empresas a cargo de la realización de la obra, para exigir atención a un evento que causó pánico y alarma entre muchos vecinos, ocurrido el miércoles 15 de noviembre del presente año. Alrededor de las 5:20 de la mañana,
en el cual un fuerte estruendo provocó que se cimbraran viviendas de por lo menos 10 colonias cercanas, donde actualmente se desarrolla el megaproyecto, principalmente en la colonia Liberales de 1857 y el Capulín, lugares cercanos a la presa de Tacubaya, y cabe explicar que en redes hubo muchos rumores de que se trataba de explicar los hechos, los cuales iban desde una aparente explosión de un tanque de gas hasta incluso de un temblor cuyo epicentro había sido en Tlalpan. Sin embargo, hasta el día de hoy, 15 días después de los hechos, no existe ninguna declaración seria ni oficial por parte de las autoridades delegacionales capitalinas al respecto y tampoco de las federales. Vivimos con incertidumbre de lo que vaya a pasar tanto con nuestro patrimonio como con nuestro territorio, y con el abasto del agua potable también y el entorno actual, ya que empiezan a mostrar problemáticas en varias colonias. Así que por lo tanto, lo descrito anteriormente, reivindicamos nuestro derecho a contar con la acreditación de la prevención de riesgos, así como las garantías de la protección de los derechos humanos de quienes habitamos en las colonias de Observatorio y la barranca del río Tacubaya. Del mismo modo, exigimos a las instituciones como la FAO, la Profepa y la CNDH desahoguen los expedientes abiertos referentes al tema del tren interurbano y de sus obras complementarias y dejen de pretextar la supuesta falta de elementos, mientras sigue la marcha del despojo y la devastación de los bosques y del sistema hídrico de las barrancas del poniente. Además de lo antes expuesto, exigimos la resolución de las dudas que mediante escrito se plantearon a los representantes del nivel federal, en las que se encuentran la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Semarnat, Conagua, por mencionar solamente algunas, según lo acordado en el segundo punto de la minuta de la reunión que se llevó a cabo el día 8 de junio del año en curso en la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y que hasta la fecha siguen sin ser cumplidos. Podría ser que se tratara de la línea 12 también, ya que ahí se están haciendo la introducción de bastantes pilotes. Hay que recordar que en la zona de Observatorio se va a construir hacia abajo el CETRAM para hacer la llegada. Son perforaciones muy profundas. Está esta máquina, la tuneladora, que va abriendo paso para las estaciones que van a ser subterráneas. Pues quizá todo eso implique este movimiento que hasta el momento pues se desconoce la causa. Lo que los vecinos dicen es que han sostenido reuniones en la Secretaría de Gobernación, en la Dirección de Derechos Humanos de la Dependencia, pues con las autoridades para saber qué está pasando con la obra, qué tipo de maquinaria están metiendo, se está utilizando y cómo impacta en la zona, ¿no? en esta zona de relieves. Pero pues hasta el momento, dicen, no han obtenido nada de información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la propia Secretaría de Gobernación, del Gobierno de la Ciudad de México, de la Comisión Federal de Electricidad, del Sistema de Transporte Colectivo Metro, de nadie. Lo cierto es que los vecinos interpusieron ya un amparo ante el Juzgado 13º de Distrito en materia administrativa para tratar de detener la obra. Hubo una audiencia incidental a finales de noviembre, para determinar si se emitía la suspensión definitiva. Los vecinos no lo lograron. Dicen que el gobierno federal presentó una serie de estudios que incluso datan de hace una década, pues para defender sus argumentos de que la obra es segura. Los vecinos también comentan que el 15 de diciembre se realizará la audiencia constitucional, pues para que ya haya sentencia definitiva sobre este juicio de amparo. Y al respecto habla el representante del Centro de Derechos Humanos, Seferino Ladrillero, se llama Antonio Núñez, quien le está dando apoyo a los vecinos y un seguimiento en materia jurídica y derechos humanos al caso. Lo que se nos dijo es que no se admitían las pruebas por no tener validez ante las cuestiones que argumentábamos. Entonces decimos, pues ¿cómo te puedes pasar con estudios de hace 2 años, 12 años? Pues era algo que nos parecía injusto. Pues prácticamente ha sido lo que ha pasado. Reiterando, la audiencia incidental se nos negó la suspensión definitiva y ahora tenemos la audiencia constitucional. La cuestión de ahora es que sigue, es que tenemos la audiencia constitucional el 15 de diciembre y ahora nos queda el recurso de revisión, ya que el artículo 81 de la ley de amparo establece que podemos interponer ese recurso contra las sentencias que nieguen o consideran la suspensión definitiva. En ese caso, pues la vamos a meter por la cuestión de la negativa.
Lo importante es que los vecinos están buscando cada vez más asesoría jurídica, aparecen más colectivos interesados por su entorno, por cuidar lo que está pasando alrededor, y eso, más allá de significarle un problema al gobierno de la Ciudad de México, también debería significarle una oportunidad para tener más cuidado, una mejor revisión de los proyectos que se hacen en la Ciudad de México. Vamos a darle seguimiento, esperemos que se detecten pronto las causas de estos movimientos que pues mantienen a la gente en la incertidumbre. Y en esa misma incertidumbre es en la que se encuentran también los damnificados del 19 de septiembre, sí, a más de 2 meses y pues casi ya los 3 meses de este terremoto del 19 de septiembre. Sigue la incertidumbre de qué está pasando con los apoyos, con las ayudas. Ya tenemos ley, ya tenemos comisionado, pero todavía no hay un plan para cómo se va a aplicar esa ley, y ahí es donde ya los vecinos comienzan a desesperarse, y siendo un año electoral, pues no falta también que se atraviesen estas coyunturas políticas y se tomen estos temas en lo que se conoce como politizarse, ¿no? Pues en el caso de la ley de reconstrucción que se aprobó justo hace semana y media en la Asamblea Legislativa, vecinos del multifamiliar Tlalpan acudieron a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a interponer una queja en contra de la Asamblea Legislativa por aprobar la ley de reconstrucción. Para los vecinos, esta ley de reconstrucción es violatoria de por lo menos 10 derechos y principios en contra de los ciudadanos. Dicen que en el proceso de aprobación del dictamen y luego ya de creación del decreto de la ley de reconstrucción, el órgano legislativo vulneró su derecho a la justicia, su derecho de audiencia y el debido proceso legal, el principio de legalidad, el derecho de petición, el derecho a la vivienda, el derecho de las personas adultas mayores, el derecho a la verdad, el derecho a la vida, a un medio ambiente sano y el derecho a la consulta a pueblos y barrios originarios. En el escrito de queja que presentaron ante la comisión, que dirigieron a la nueva titular de este organismo, Nayeli Ramírez, agregaron que desde su origen la ley de reconstrucción presentó una visión limitada de derechos humanos, además de que no cuenta con un diagnóstico cuantitativo y cualitativo sobre las condiciones de vulnerabilidad en las zonas afectadas. También déjame decirte, Luis, amigos, que pues el fin de semana, el sábado pasado, los habitantes del multifamiliar Tlalpan, junto con damnificados de otras zonas de la ciudad, llevaron a cabo lo que ellos denominaron un segundo encuentro de damnificados del sismo del 19 de septiembre. Ahí pues los vecinos, los damnificados, llegaron a resolutivos específicos como definir que van a acudir a instancias jurídicas nacionales e internacionales para tirar la ley de reconstrucción. De entrada están pensando en amparos, ya que la ley de reconstrucción ya se promulgó, ya se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el pasado 1 de diciembre, ya entra en vigor, y están pensando en llevar a cabo amparos o acciones jurídicas colectivas para tratar de tirar esta ley de reconstrucción. Incluso dicen que si a nivel local no prosperan pues estos recursos jurídicos, recurrirán a instancias internacionales para tratar de contraponerse a la ley de reconstrucción. También dicen, llevarán a cabo distintas movilizaciones en toda la ciudad. De hecho, cuando se estaba aprobando en la Asamblea Legislativa la ley de reconstrucción, justo en el momento en el que se discutía, estos vecinos, pues ya, justo en ese momento, estaban bloqueando la calzada de Tlalpan a la altura del multifamiliar, acusando que no habían sido tomados en cuenta como damnificados para discutir y aprobar esta importante ley. Entonces, pues estos son los temas que después de la discusión intensa que hubo en la Asamblea Legislativa en el tema de la reconstrucción, ahora son los damnificados los que toman esta bandera, no sé si política o no. Yo quiero, como ya había dicho en un programa anterior, darles el beneficio de la duda, y creo que muchos de estos vecinos pues sí hacen auténticos pronunciamientos sobre temas que les inquietan en materia de reconstrucción. Pues tomemos en cuenta que lo perdieron todo,
en los habitantes del edificio 1C del multifamiliar Tlalpan. El edificio se colapsó, ahí murieron 9 personas, pues entonces no es un tema sencillo decir también que se haya politizado o no el asunto. Los vecinos sí comentan que en este segundo encuentro de damnificados, pues han coincidido habitantes de 100 predios de toda la ciudad que se vieron afectados, ya sea que colapsaron o que son edificios que se encuentran en una situación de riesgo y que tendrán que ser demolidos. Y pues que bueno, ya son varios miles de personas las que están manifestándose en contra de la ley de reconstrucción y que van a apoyar acciones jurídicas y movilizaciones sociales en contra de la misma. Estaremos muy pendientes de lo que ahí suceda. Sin duda es un asunto que está por comenzar ya la parte de la aplicación de la ley, y quizá eso contenga estas movilizaciones o estas dudas que se tienen, o detone más el conflicto una vez que no se sepa qué sucederá y pues se sigan presentando estas dudas, estos amparos, estas batallas legales que se van a dar y todo lo que viene, porque se siguen encontrando algunas deficiencias dentro del decreto de ley de reconstrucción de la Ciudad de México, pero a la par avanzan los trabajos. Entonces ya veremos en qué queda. Pensemos también que será una tarea que le tocará al comisionado Ricardo Becerra y a quien quede como... Al Lord Mezcales, ¿no? Al Lord Mezcales, Ricardo del Mezcales Becerra le dicen, y el que quede como jefe de gobierno interino o como encargado de despacho, por lo menos en lo que Miguel Ángel Mancera pide licencia ya la próxima semana, y eso será lo que tendremos que estar analizando aquí y viendo qué depara. Así es, pues mientras nosotros estaremos también dándole seguimiento al tema, porque en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México se tiene que aprobar un presupuesto o etiquetado para el tema de la reconstrucción. Ya en el portal, nuestro portal Capital CDMX, ya comentábamos que lo etiquetado en el proyecto de presupuesto que el jefe de gobierno envió al órgano legislativo para su próxima aprobación contempla 2.300 millones de pesos entre recursos que provienen de deuda pública, que son 1.500 millones, 100 millones para el Fondo de Desastres de la Ciudad de México, 477 millones para dependencias como la Secretaría de Obras, el Sistema de Aguas, el Instituto de Vivienda, 70 millones adicionales para la reconstrucción y reparación de mercados afectados por el sismo y más de 100 millones de pesos para como presupuesto para el Instituto de Seguridad para las Construcciones, que se encargará de verificar y generar dictámenes sobre inmuebles en la Ciudad de México que pues los hagan más seguros o que de plano determinen que a futuro qué inmuebles pueden ser reconstruidos, qué inmuebles tendrán que ser demolidos o cuáles solo ameritan una rehabilitación para poder ser habitados de nuevo. Así es, pues aquí concluimos social. Vámonos a política, donde tenemos más temas importantes de la Ciudad de México. Política. Ciudad Capital. Ya nos encontramos en política en Ciudad Capital. Gracias por seguirnos. Esta semana que transcurrió tuvo muchos momentos importantes en materia política. Todos ellos se vivieron en la Asamblea Legislativa, donde están los delegados, como cada año, pasando a pedir, a poner la charola, ¿no? Para ver cuántos recursos caen. Cada uno hace su carta a Navidad, llegan con un presupuesto totalmente elevado, y la realidad es que el gobierno de la ciudad mandó, como siempre también sucede, un presupuesto a la baja para los delegados, ¿no? Y es la historia de nunca acabar. Sí, así es. Pues bueno, en el caso de las delegaciones que se van a convertir en alcaldías, el presupuesto que manda el gobierno de la ciudad es de casi 40,000 millones de pesos, a distribuirse entre las 16 demarcaciones, 39,500 aproximadamente, que bueno, pues también van recursos etiquetados según el proyecto de presupuesto para el tema de la reconstrucción por alrededor de 500 millones, que pues bueno, Morena siempre dirá que es poco, ¿no? En su proyecto, en su propio planteamiento, el partido Morena pues dice que de los 2.300 que ha etiquetado el gobierno de la ciudad son insuficientes y debería haber 35,000. Y el tema pues siempre es candente porque los personajes que circulan en la Asamblea Legislativa
para pedir el presupuesto, los jefes delegacionales, pues muchos de ellos siempre tienen la atención mediática por lo que representan o por lo que han representado políticamente. Uno de ellos es Ricardo Monreal, jefe delegacional en Cuauhtémoc, uno de los aspirantes del partido Morena a ser candidato a jefe de gobierno, que se queda en el camino por esa cuestionada y polémica encuesta que le dio el triunfo a Claudia Sheinbaum. Aprovechamos los medios de comunicación a preguntarle, una vez que entrega su proyecto de presupuesto, pues a qué aspira, ¿no? Porque él ahí... Pues ya llevaba muchas promesas, ¿no? Es ambiguo como es, porque le encanta jugar a las ambigüedades. Le preguntamos qué iba a hacer y nos dice que no va a ocupar ningún cargo en el partido Morena, no ocupará un cargo en la campaña de Andrés Manuel como coordinador de la campaña, porque ya lo fue en la contienda pasada del 2012, pero tampoco ocuparía un cargo en el eventual gobierno del tabasqueño si es que López Obrador ganara la presidencia. Sí, que lo mencionan como secretario de Gobernación. Y dice que no, dice que él se va a leer y que se va a dormir porque le hace falta mucho dormir. Sí. Y que, bueno, también le preguntamos si va a concluir entonces su gobierno delegacional, pues que todavía le queda un año al gobierno que él encabeza en la delegación Cuauhtémoc, y ambiguo como es, dice, es posible. Por cierto, yo no dije que estaba cansado. Es que déjenme decirles cómo sucedió. Que tenía mucho que leer. Eso sí. No, déjenme decirles qué sucedió. Eran las 12 de la noche, aproximadamente en Santa Cecilia. Día de Santa Cecilia que fui a Garibaldi. Y entonces un grupo de compañeros que siempre me chacotean, me dijeron, oiga, delegado, entonces, ¿cuándo se va a ir? Y entonces le dije, no lo sé. Y uno de ellos me dijo, en diciembre. Pues es probable, le dije yo. Y entonces me volvió a decir, ¿qué día? No, es probable. No, pero usted dijo que en diciembre. ¿Qué va a hacer? Me dijo. ¿Qué va a hacer después de que se salga? ¿Va a ser coordinador de la campaña de Andrés, o va a ser secretario de Gobernación, o va a ser el presidente de Morena? Le dije, no, nada de cargos, ni puestos en el gobierno, ni cargos en mi partido. Entonces, ¿qué va a hacer? Me dijeron. Nada, le dije. Voy a leer, a escribir y a dormir mucho, que me hace mal. Pero no se va en diciembre, entonces. Es probable. Oiga, ¿qué día? Entonces, miren, Pero usted ya como se ¿Va a leer laudos? es probable. Nos dice Ricardo Monreal, como escucharon, que se va a la cátedra, no se va a ir a la chingada, como decía Andrés Manuel, ¿no? Esta es la tercera y la vencida, eso es lo que se anticipa, que no se va a la chingada, pero tampoco deja muy claro qué va a hacer, porque ni modo de que se vaya a retirar a leer y ya. Tiene una responsabilidad para la que fue electo por 3 años. Los que se están yendo es porque tienen otro objetivo, pero decir, pues nada más me voy porque ya me cansé y ya me dieron ganas de irme a leer, pues o es una patraña o muy irresponsable también, porque no puede una persona que fue electa por la ciudadanía venir a decir a finales de gobierno pues que ya se va a leer porque ya se cansó, ¿no? Aunque él asegura, y lo vamos a escuchar a continuación, que dice que no se cansó, que su alternativa si no acepta cargos pues es ir a dar otra vez clases y reabrir su despacho de abogado. Dice que dejaría la delegación dependiendo de las circunstancias, nunca aclaró qué circunstancias, y que esta parte es importante, dice, voy a apoyar a Andrés Manuel López Obrador a que sea presidente, voy a apoyar a López Obrador y a Morena. Justo cuando está haciendo esa declaración se le pregunta, ¿y a Claudia Sheinbaum la va a apoyar? Y él dice, a Claudia Sheinbaum solo le deseo suerte. O sea, ¿se retirará de la vida política, señor? Es probable. Es que, a ver, si no voy a aceptar ni cargos en el gobierno futuro de Andrés Manuel, ni puestos en el partido, me queda la vida privada.
Y eso sí es formal. No, tampoco la voy a aceptar. O sea, no cargos en el partido, no puestos en el gobierno futuro de Andrés Manuel, no en el ejecutivo. Pero yo lo que les digo es, me queda solo una alternativa: reabrir mi despacho jurídico, reabrir mi cátedra en la universidad y leer y escribir y dormir mucho. De plano no aceptarán. No hay por cansancio. De plano no aceptarán. Pero va a terminar la delegación. Va a terminar su administración. Es probable. Pero, ¿De qué depende? De plano no va a De aceptar las otro cargo. circunstancias. En política depende mucho de las circunstancias. Y yo ya lo dije. Son circunstancias. Tienen muchos nombres. Lo que sí les digo una cosa que quede muy claro: voy a ayudarle a Andrés Manuel a que sea presidente de la República para evitar la restauración del viejo régimen. ¿Y también le va a ayudar a Claudia para...? Voy a ayudarle a Andrés Manuel y a Moreno. Y a Claudia, que es una excelente científica, una mujer admirable, le deseo toda la suerte. ¿Cómo ayudará a Andrés Manuel? ¿Por qué vía? ¿Cómo le va a ayudar? Le voy a ayudar. ¿Le va a cargar el banquito? A lo mejor fuera. Por eso les digo, es probable. Ahí está Monreal pintado de cuerpo entero, como lo ha hecho en los últimos meses. Intentó construir un proyecto y al no poder lograrlo, pues le desea suerte, ¿no? Le desea suerte, y eso se puede manifestar quizá en las urnas el próximo año, porque sin duda el que esté diciendo que no va a acompañar el proyecto en la Ciudad de México, pues destantea a Morena en un punto importante. De hecho, hoy, este martes, Pedro Pablo de Antuñano, brazo derecho políticamente hablando de Ricardo Monreal, ofrece una conferencia de prensa diciendo que pues él, como personaje, y aquellos que lo acompañan, no va a apoyar a Morena en ningún acto político electoral en la Ciudad de México, ¿no? Que de alguna manera pues es el grupo político de Monreal el que está diciendo pues no va con Morena y no va con Claudia Sheinbaum, ¿no? Lo que también habla de cierta mezquindad, ¿no? De parte de ese grupo, ¿no? Que también es bastante lamentable, porque pues finalmente los arropó Morena, llegan al poder delegacional, y como tú dices, no se les cumple el proyecto político y pues le dan la espalda al mismo, ¿no? También con esas ambigüedades que dejan ver que están esperando algo, una oportunidad que más bien suena a oportunismo, para ver a dónde brincan y cómo, y de la mejor manera que a ellos les resulte conveniente. Le preguntamos ya a Ricardo Monreal qué opinaba sobre pues estos destapes que se estaban dando ya. Justo cuando él acudió a la Asamblea Legislativa se sabía ya que José Antonio Meade iba a ser pues el precandidato ya formal a presidente de la República por parte del PRI. Lo que nos dice Ricardo Monreal en su reflexión es que quedarán en evidencia dos proyectos políticos a disputar la presidencia de la República en 2018. Uno, el de la tecnocracia, y otro, el del populismo, o como él lo llama, el del nacionalismo contra el proyecto neoliberal. Dice que el PRI pues volvió a hacer de las suyas y critica el comportamiento de los medios de comunicación, que pues ese día, dice, salieron parejitos, todos con las mismas notas en sus portadas, en radio y televisión, con la misma información del candidato en cuadro, en recuadro, en nota alterna, en el link alternativo, todo sobre José Antonio Meade. También habla del frente, pues dice que el frente está en una disyuntiva, en una situación delicada y compleja para definir cuál va a ser el método de selección del aspirante a la presidencia de la República, que contenderá en su momento contra Meade y contra López Obrador. Lo que sí advierte es que será una contienda cerrada, la del 2018, que incluso puede haber confrontación social. Presentar en la práctica dos proyectos: el nacionalismo contra el proyecto neoliberal. Va a haber una lucha con dos proyectos nada más: la tecnocracia, con lo que ellos llaman peyorativamente populismo. Yo le llamo nacionalismo contra
las suyas. Es decir, la asunción del candidato pareciera ser sacado de la etapa del Pithecanthropus pequinensis de la política. De verdad, hoy vi todos los medios de comunicación, y lo digo con respeto, las 8 columnas, todas igual, la unción del candidato del pueblo. Escuché la radio en la mañana y todos parejos, y la televisión y la nota principal, cuadro, recuadro y cuadro, era mío. Está inmerso en una situación muy preocupante y delicada al interior. Y creo que sería deseable que el Frente resolviera sus diferencias y pudiera salir fortalecido. Yo no minimizo al Frente, tampoco minimizo al PRI. Creo que puede darse una contienda muy cerrada. De eso estoy seguro, de que no habrá números abiertos, de que la contienda será cerrada, polarizada, como nunca. Será una contienda muy pesada, en donde la guerra sucia será la que predomine, el desgaste y la confrontación social, que puede poner en riesgo la convivencia. Veo una contienda muy polarizada en el 2018. Acabamos de escuchar a Monreal en estas, pues podrían ser casi de sus últimas declaraciones o apariciones públicas de Monreal, si es que se decide ir a leer a su casa, ¿no? Sí, pues lamentable, ¿no? Que si no está considerando ocupar ningún cargo o buscar algún cargo de elección popular, y ni siquiera en Morena, pues que esté pensando en irse de la delegación por circunstancias que ni siquiera él mismo precisa cuáles, pues sería bastante lamentable, ¿no? Sobre todo en una delegación que es de las más importantes, incluso la más importante en materia, por ejemplo, de económica, ¿no? Para la capital del país, con tantas necesidades que tiene esa delegación, con tantos problemas como la inseguridad, que incluso fue de las delegaciones más afectadas por el sismo del 19 de septiembre, y que ahora esté pensando en irse, y que incluso tiene problemas que a él como funcionario le afectan. Uno de esos temas tiene que ver con los laudos, que ya vimos, no es algo que pues tenga que echar en saco roto, y si no, para ello preguntémosle al jefe delegacional, el Venustiano Carranza, destituido, Miguel Ángel Moreno, ¿no? Que le costó el cargo, Israel Moreno, que le costó el cargo, ¿no? De parte de la Suprema Corte, resolvió destituirlo porque no cumplió un laudo. Y en una situación muy similar se encuentra Ricardo Monreal, quien nos detalló... Se la han perdonado ya varias veces. Nos detalló que está solicitando un presupuesto solo para laudos por 44 millones de pesos. De hecho, ahorita se encuentra en la tablita porque debe cumplir con un laudo de 3 millones de pesos por salarios caídos y la restitución en el cargo de una empleada que fue removida del cargo pues en administraciones anteriores, y ahora a él le toca pagar y cumplir con ese laudo laboral. Lo que dice es que la Corte pues actuó de manera injusta en contra del que fuera destituido Israel Moreno, delegado Venustiano Carranza, y también lamenta que mucho de este cumplimiento de laudos esté en manos del gobierno de la ciudad, porque dice es el gobierno capitalino a través de la Oficialía Mayor el que debe cumplir y hacer pagar pues, salarios caídos o la restitución del personal en los cargos que ocupaba. Y pues bueno, así es como Ricardo Monreal explica la situación que vive de laudos, e incluso comenta que si la Corte llegara a destituirlo, pues hasta le está haciendo un favor. ¿A quién le he pedido que se cumpla? Al jurídico y al secretario de Finanzas. Pero si no se cumple, seguramente continuaré la secuela del delegado de la Venustiano Carranza. Es decir, estamos supeditados a que se autorice el pago de los salarios caídos por parte de la dirección jurídica. Y estamos supeditados a que se pague la cantidad de dinero por la Secretaría de Finanzas. Y estamos supeditados a que la Oficialía Mayor
creé la plaza que le quitaron a la trabajadora. Si no se crea la plaza, tampoco podremos dar cumplimiento a la sentencia de amparo de la Corte y seremos fácilmente destituidos. Yo y todos los que estén en mi caso. ¿Qué día van a abordar este tema? Estoy pacientemente a la espera. A lo mejor hasta me hacen un favor, aunque me inhabiliten 20 años. Pero es una injusticia. 48 millones. Pero de este laudo último, como 3 millones de pesos. Pero demandan salarios caídos, que son 3 millones. Demandan reinstalación como coordinadora de proyectos y demandan una plaza que ya no existe, que tiene que crear. ¿Quién la crea? El gobierno central. ¿Quién paga? La Secretaría del Gobierno Central. ¿Quién autoriza? El jurídico del Gobierno Central. Así es de que es un error de la Corte cargarle al delegado sin vincular a los otros funcionarios. Es un tema de fondo, porque creen que una delegación es similar a un ayuntamiento. Vaya cinismo, no habría otra forma de calificarlo, ¿no? Decir, pues si me quitan, me están haciendo un favor. Yo tengo algunas versiones por ahí que me han platicado de que todavía tiene encendida su velita al Santo Niño de Atocha para que quizá en febrero se caiga la candidatura de Claudia Sheinbaum o las encuestas no le den y convencer a Andrés Manuel de que pueda recapacitar en ese buen y nuevo diálogo que tienen, pero lo cual también pues la mayoría vemos muy complicado ya, ¿no? Por lo que fue ayer, el domingo pasado, el destape no destape, sino ya el anuncio formal de Claudia Sheinbaum de ya ni siquiera ser la coordinadora, sino de ser la candidata a la jefatura de gobierno, porque esa fue la idea que nos vendieron, ¿no? La idea de que se hizo una elección para elegir no a un candidato, sino a un coordinador de la Ciudad de México. Y si ustedes me preguntan qué hizo la coordinadora de la Ciudad de México en Morena desde que la eligieron al día de hoy, pues no hizo nada, ¿no? La verdad es que no hizo nada, simplemente fue un cargo que se hizo, se inventó, un proceso que se inventó en Morena para, pues, burlar la ley y generar estos escenarios de candidaturas para ver cómo se estaban moviendo sus piezas a nivel jefatura delegacional, a nivel alcaldías, a nivel diputaciones locales, que por cierto los tiene metidos en un gran embrollo porque van a cambiar muchas cosas a partir de este acuerdo con Monreal, porque esta idea que se traía del género, recordemos que Morena en este proceso que inventó tomó una decisión que bueno, desde entonces sonaba tramposa, ¿no? Se supone que estábamos hablando de coordinaciones y dijo que las coordinaciones iban a ser por género, por el género electoral que se había vivido en 2015, y pues ahí mató de tajo a mucha gente, pero eso sucedía cuando todavía no se daban algunos desplazamientos de fuerzas importantes como la de René Bejarano y Dolores Padierna a Morena, ¿no? Así como muchas otras jugadas que se están ahí viviendo al interior de Morena, que por eso al día de hoy nos quedamos con la duda de cómo irían sus encuestas a alcaldes y a diputados locales, que eran también otras coordinaciones que se estaban por definir y pues quedaron en el limbo, ¿no? Fue en la explanada de la delegación Tlalpan el pasado domingo cuando Claudia Sheinbaum, a propósito de su informe de labores, el segundo informe de labores, pues anuncia que se va de la delegación Tlalpan, dice que hay tiempos y que ha llegado un tiempo para hacer nuevas definiciones y tomar rumbos, y es ahí cuando dice: pediré licencia definitiva al cargo para contender como candidata de Morena a jefa de gobierno. Lo hace con una explanada de la delegación Tlalpan, pues llena de militantes de Morena, que fueron llevados ahí por otros simpatizantes y dirigentes de ese partido en la ciudad, por acarreo. Diputados locales, sí, ciertamente llamado acarreo. Y así es como se vivió el momento en el que Claudia Sheinbaum anuncia su salida de la delegación Tlalpan. Todos los ciclos se cumplen y se abren nuevos. Hoy quiero informar a ustedes y en particular a los ciudadanos y ciudadanas de Tlalpan que nos dieron su confianza
que a partir del 5 de diciembre del presente he decidido solicitar licencia definitiva al cargo de jefa delegacional de como precandidata de Morena a la jefatura de gobierno. Pues en este día se sabrá qué hará Claudia Sheinbaum. Veremos si habrá también una cargada de matracas y de todo lo que conlleva en el rito, en la liturgia política, ¿no? Para destapar o celebrar estos anuncios de renuncias. Estamos ya en una etapa para la Ciudad de México crucial para las renuncias. Esta semana será de muchas renuncias, esta y la que vienen, porque pues ya están los tiempos tanto en el PRD como en Morena, como en el PRI, como en el PAN, sobre todo PRD, Morena, que son partidos que están en el poder, bueno, no, también el PRI y el PAN en algunas alcaldías o delegaciones, y son ya momentos de definición donde quienes tienen una aspiración tendrán que presentar sus renuncias y ya moverse hacia lo que les espera en el 2018. Y pues bueno, Claudia Sheinbaum, después de un discurso de más de una hora, la parte final la dedica a hablar del sismo. Lo que comenta es que su administración ha estado apoyando de manera muy cercana a la Procuraduría Capitalina en la investigación del caso del Colegio Rebsamen, en donde, como ya sabemos, fallecieron 19 niños y en donde pues la Interpol ya emitió una ficha roja para buscar en más de 160 países a la directora de ese colegio, Mónica García Villegas. También Claudia Sheinbaum destaca en su informe que su administración otorgó 4,500 pesos de apoyo en renta adicional a los 3,000 pesos que otorgó el gobierno de la ciudad para ese apoyo, y además de 10,000 pesos para reponer pérdidas materiales de personas que perdieron su hogar durante el sismo del 19 de septiembre. Dice también que en el caso de los inmuebles con menores daños, hay apoyo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios para la reparación, y en escuelas de la ciudad, sobre todo de la demarcación, ahí hay apoyo de la Fundación Carlos Slim. Pero no puedo terminar sin antes hacer mención del sismo del 19 de septiembre. Informo, como lo hice a los damnificados hace unos días, y algunos de ellos los veo que están presentes aquí en este informe. La delegación ha sido siempre transparente. Hemos apoyado la investigación de la Procuraduría frente a las carpetas de investigación abiertas por la lamentable pérdida de vidas durante el sismo del 19 de septiembre. Como lo dijimos entonces, nos interesa la justicia y siempre estaremos del lado de las víctimas. La delegación Tlalpan, quiere informar, es la única delegación que ha desarrollado un programa propio de apoyo a rentas, en el cual se le dan 4,500 pesos mensuales adicionales a los que da el gobierno de la ciudad, así como un apoyo único de 10,000 pesos por las pérdidas materiales los damnificados. Se apoyó a 35 negocios que se perdieron en el sismo con una cantidad de entre 15,000 y 35,000 pesos. Se tienen todos los edificios y casas dañadas dictaminadas por expertos.
Se trabaja en todos los edificios con daños medios, gracias a la colaboración de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, y en la reconstrucción de todas las escuelas dañadas, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, lo que hace la propia delegación y la Fundación Carlos Slim, que decidió apoyarnos de manera altruista para la reconstrucción de las escuelas. Muy polémica esta declaración de Claudia Sheinbaum. Ustedes dirán, ¿por qué? Pues porque anuncia que la reconstrucción la está haciendo con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Nada más y nada menos que los mismos a los que se les va a dar la reconstrucción por parte del gobierno de la Ciudad de México, y que fue el estandarte de lucha de Morena en la Asamblea Legislativa para condenar y decir que el gobierno de la ciudad estaba poniendo en venta hacia el grupo inmobiliario más corruptible y corruptor, ¿no?, espantoso, de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, y por eso se opusieron a que avanzara también en parte esa ley. Y bueno, no sabían o no estaban enterados que Claudia Sheinbaum, su candidata a la jefatura de gobierno, pues es en quien ha depositado su confianza para hacer esto de la reconstrucción, que se ha visto también muy poco en una delegación que ha sido muy afectada, que fue muy afectada por los sismos, y quizá donde hubo las pérdidas más dolorosas, las imágenes más fuertes, no solo por el caso Repsamen, sino también el caso del TEC de Monterrey, que acabó con la vida de otros cuantos jóvenes por omisiones, hay que decirlo, por omisiones en protección civil por parte de la delegación, que pues Claudia Sheinbaum parece que los deja ya ahí en el olvido, ¿no? Esa ya es otra historia, y dice, pues yo concluyo, hoy me voy y ahora me verán todos los días, pero en campaña. Dos cosas importantes. Una, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, pues bueno, son varios empresarios poderosos que tienen capacidad para hacer grandes inversiones inmobiliarias en la capital del país. Entre ellos, pues están de la familia Daniel Cabaz, que son empresarios que incluso tuvieron una etapa fuerte de prosperidad durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que fue jefe de gobierno. Grupo Danos es la empresa que está atrás, de la que son dueños esta familia de los Daniel Cabaz. Ahí hemos visto muy activa a Elvira Daniel, que pues ella fue diputada constituyente por el partido Morena, y que en algún momento fue un papel muy polémico mientras estuvo en la Asamblea Constituyente, por los intereses que de alguna manera se revelaron en la discusión de la Constitución de la Ciudad de México, uno para apoyar o facilitar a los desarrolladores inmobiliarios entrar a la ciudad para que en el futuro pueda haber más crecimiento urbano en la capital del país, y otra pues para velar por los intereses del Poder Judicial, de jueces y magistrados que pues se oponen, y que incluso está impugnado en la Corte el tema de la creación de un Consejo Judicial Ciudadano. La familia Daniel Cabaz, Elvira Daniel Cabaz, con bastantes intereses que pues tienen, ¿no?, en la Ciudad de México. Y dos, Claudia Sheinbaum, como tú comentabas hace rato, pues tiene que acudir por ley a la Asamblea Legislativa hoy al mediodía a presentar el proyecto de presupuesto de la delegación Tlalpan para el año 2018. Lo que todavía pues ha quedado en la duda es si va a acudir ella como último acto de gobierno a presentar el proyecto de presupuesto de la delegación a la Asamblea Legislativa, o va a mandar pues al jurídico, al director de Jurídico y Gobierno, a la Asamblea Legislativa, que por cierto, desde el viernes pasado está tomada las escalinatas, los accesos de la Asamblea Legislativa por integrantes de la Asamblea de Barrios y del Movimiento Urbano Popular, que hoy justamente ya comulgan con el partido Morena, un movimiento urbano popular que está muy ligado al Movimiento Nacional por la Esperanza de René Bejarano y Dolores Padierna. Veremos cómo se comportan estos grupos afines a Morena, pues ahora si va Claudia Sheinbaum, como tú dices, le otorgan matracas y aplausos, o de plano, pues en alguna intentona generan un acto ahí
de bloqueo de la Asamblea Legislativa. No lo sabemos realmente, la presencia de esos grupos en las escalinatas, en los accesos principales del órgano legislativo, generan mucha incertidumbre. Así es, ya lo estaremos viendo más adelante. Así está el panorama para Morena, para Claudia Sheinbaum. Y bueno, de esos grupos que hablabas, la verdad es que también son grupos que tienen dividido su capital político, su liderazgo. Una parte está en el PRD, otra parte está en Morena. Ya ni se sabe. Estos grupos pues buscan la oportunidad y ahora lo están viendo, ¿no? Son grupos que quieren revivir a partir de una nueva tragedia que vienen de 1985, otra vez con sus pancartas a revivir, incluso sus liderazgos y muchos liderazgos que ni siquiera ya no representan lo que representaron en algún momento. Pero así están las cosas. Sí, lo que sabemos de estos grupos que están bloqueando la Asamblea Legislativa, que ya tienen tomada toda la calle de Donceles, pues es que efectivamente esa rama de Asamblea de Barrios y de Movimiento Urbano Popular sí está con el partido Morena. Y pues bueno, ya tienen instaladas ahí cocinas, dormitorios, en fin, tienen como preparado todo un campamento para quedarse bastante tiempo en la LDF, una LDF que vivirá también pues momentos importantes en los siguientes días, porque una vez que Claudia Sheinbaum deje la delegación, que ya haya formalizado esta salida, en la Asamblea Legislativa tienen la responsabilidad de nombrar a un jefe delegacional sustituto. Ahí todos los partidos, de acuerdo con la ley de la administración pública de la ciudad, se tiene que designar al sustituto por un voto de 44 legisladores como mínimo de todos los partidos. Es decir, las 2/3 partes de los diputados que integran la ALDF. Ahí se necesita que Morena tenga el apoyo del PRD, del PAN y del PRI para formar esta mayoría calificada de 2/3 partes. Que por cierto, Morena, pues sabiendo a lo que se enfrentaba, a lo que se va a enfrentar para la designación del sustituto de Claudia Sheinbaum, ya otorgó al PRD los votos a favor para la designación de la delegada en Venustiano Carranza, sustituta de Israel Moreno, Mónica López Moncada. Y se los comento porque esta fue ya el momento con el que se termina la crisis política en la LDF. Bueno, al menos uno de los capítulos de la crisis política en la Asamblea Legislativa, después de que vimos una toma de tribuna con empujones, con jaloneos, con mordidas, jalones de cabello, después de ver todo ese show, finalmente el jueves de la semana pasada, los diputados de Morena pasaron lista, votaron dictámenes, incluido el de la jefa delegacional sustituta en Venustiano Carranza, Mónica López Moncada. Lo hicieron porque saben que van a necesitar los votos de los otros partidos para nombrar a quien sustituya a Claudia Sheinbaum. Y bueno, en ese debate subió a tribuna el diputado del PRD, José Manuel Ballesteros. Él fue jefe delegacional en Venustiano Carranza, uno de los que fue de alguna manera señalado por la Corte también como responsable de incumplir el laudo laboral que generó la destitución de Israel Moreno. ¿Qué dice José Manuel Ballesteros? Dice que no fueron debidamente notificados en su momento por la Corte y lamenta la actitud de los medios de comunicación, quien dice los sentenció y hasta los juzgó como delincuentes. El pasado martes 7 de noviembre nos enteramos de manera personal aquí en el recinto, en esta sesión, de la resolución que tuvo a bien emitir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí quisiera comentar que el entonces jefe delegacional tampoco fue notificado hasta ese momento de manera personal. ¿Qué salieron en los medios? Que no se habían reinstalado a 4 trabajadores, que ya nos habían destituido. En el caso particular, ya me habían desaforado, inclusive hubo teorías de fuero local y fuero federal. En pocas palabras, los medios de comunicación escritos y en televisión nacional nos declararon culpables, inclusive me atrevo a decir ya nos sentenciaron.
Yo les quiero preguntar a ustedes, compañeras, compañeros, ¿dónde queda el debido proceso? ¿Dónde queda la presunción de inocencia? El jefe delegacional en ese momento, Israel Moreno, mi amigo, debo de comentarlo, que desde ese primer día mandó un comunicado de prensa manifestando que en todo momento iba a acatar la resolución de la Corte. Eso no está a discusión. Creemos fielmente en el tema de las instituciones. Le salió barato a José Manuel Ballesteros esta situación en la que lo metió a la Corte. Veremos cuál es el desenlace de cómo está enfrentando su proceso, su juicio penal por desacato a la Corte, pero bueno, se sentó un precedente con él, ¿no? Sí, pues finalmente Ballesteros también está en la tablita y el asunto es que tiene fuero, ¿no? Y él ha dicho que no se va a escudar en el fuero para defenderse. Pues lo cierto es que no puede quitarse el fuero como si fuera una etiqueta. Al fuero no se renuncia, porque el fuero lo obtuvo por ser un representante popular y por ser electo popularmente. Entonces, ahí solo tendría que haber un juicio de procedencia en la Cámara de Diputados para ser removido como legislador y enfrentar como cualquier ciudadano el proceso penal que deberá pues seguirse ante un juez. Por otra parte, llamó la atención, como ya les comentaba, la postura de Morena, una postura ya conciliadora, de aceptación pues de que también finalmente perdieron la mesa directiva de la Asamblea Legislativa y pues tuvieron que doblar las manos para ser partícipes ya de una sesión ordinaria en la que otorgan sus votos para que por mayoría calificada sea nombrada Mónica López Moncada. Subió a tribuna César Cravioto, coordinador de Morena en la LDF, para decir que para Morena, ¿y por qué votaría a favor? Porque para ese partido no hay cosa más sagrada que el voto de los ciudadanos en las urnas y respetar pues la soberanía popular que nombra a sus representantes y gobernantes. El grupo parlamentario de Morena va a votar a favor este dictamen porque para Morena no hay cosa más sagrada que el voto de los ciudadanos. Para el grupo parlamentario de Morena, si no respetamos la democracia, si no respetamos la decisión, en este caso, que los habitantes de la delegación Venustiano Carranza tomaron hace más o menos 2 años y medio, pues entonces le estaríamos dando la espalda, insisto, al baluarte de cualquier sociedad que se jacte de escuchar y de atender la voz de los ciudadanos. Para Morena, el hecho de que el Poder Judicial se erija por encima de la decisión de la voluntad de los ciudadanos nos parece muy grave, en este caso o en cualquier otro caso. Qué mentira y qué simulación la de César Cravioto, porque en realidad lo que sabemos es que tuvieron que poner sus barbas a remojar, porque lo que viene es el nombramiento del sustituto de Claudia Sheinbaum, y pues no les convenía ponerse en su posición beligerante, reiterativa de un no, sino decir, ahora hacemos política cuando nos conviene, y como nos conviene que ratifiquen a quien va a quedar en lugar de Claudia Sheinbaum, que presentará a partir de hoy su renuncia definitiva al cargo, su licencia definitiva, pues eso obliga a que Morena tenga que mandar una terna al jefe de gobierno y que pues Claudia Sheinbaum lo cabildee con el jefe de gobierno y también en la Asamblea Legislativa para que quede alguien allegado a su figura,
alguien dentro de su demarcación, de su confianza, porque no creo que se la vaya a entregar al grupo de Martí Batres o a algún otro grupo, que seguro habrá ahí mucho cabildeo y negociación, pero así las cosas. Otra vez pues tratan ahí de simular que están haciendo política, pero lo que en realidad están preservando es un interés, que es el interés de dejar a alguien afín en un cargo que abandonan, en un cargo para el cual fueron electos, pero que lo abandonan por ir en busca de un nuevo cargo. Vámonos a la agenda en Ciudad Capital. Agenda. Ciudad Capital. Ya estamos en agenda. Esta semana será sin duda de definiciones. Se darán a conocer bastantes renuncias y bastantes movimientos políticos en la Ciudad de México. Muy movida la agenda, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, en donde pues hoy, en este momento, está compareciendo el secretario de Finanzas de la Ciudad de México, Edgar Amador, para explicar ante los diputados locales el alcance, propósito e intención del proyecto de presupuesto de egresos para la 2018 para la Ciudad de México, el malquerido, que también contiene la ley de ingresos y el código fiscal, que pues temas bastante controvertidos porque a los diputados, incluso de su propio partido, no les ha convencido mucho pues que el gobierno de la ciudad haya destinado solo 2,000 millones de pesos para la reconstrucción. Se está hablando de que se va a hacer una actualización en los impuestos, derechos, productos y adquisiciones de acuerdo a los estimados de la inflación de 1.05% para el próximo año. Se está estimando un presupuesto de 213,000 millones de pesos y sin embargo hay diputados de Morena y del PAN que han levantado la voz diciendo que podría ser una recaudación mucho mayor a esta, que podría llegar incluso a los 240,000 o hasta 250,000 millones de pesos, y que sin embargo el gobierno de la ciudad, a pesar de que en los últimos años ha registrado pues al cierre de cada ejercicio superávits importantes, se sigue endeudando, tendrá un techo de deuda de 5,500 millones de pesos, de los cuales 1,500 millones están destinados para el Fondo para la Reconstrucción. Pues bueno, también hoy en la Asamblea Legislativa habrá una pasarela importante de jefes delegacionales que política y mediáticamente pues llaman mucho la atención. Acudirá el jefe delegacional en Tláhuac, Rigoberto Salgado, a presentar su proyecto de presupuesto para el 2018. Como también ya les comentábamos, se espera, aunque no se sabe, hay incertidumbre ahí, si acudirá la jefa delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, y también la nueva jefa delegacional en Venustiano Carranza, Mónica López Forcada, a pasar la charola a ver cuánto les dan de presupuesto para el próximo año. Pues también la Asociación de Comerciantes de la Zona Rosa ofrecerá una conferencia de prensa para informar la situación de pues esta zona tan emblemática de la ciudad luego del sismo del 19 de septiembre que les pegó muy duro a los comerciantes de esta zona de la capital del país. Muy bien, pues vámonos con Ilse Aguilar, que tiene la agenda del jefe de gobierno que hoy saldría a Chicago y que esta semana pues tendrá algunas actividades que podrían ser las últimas de su gobierno. Hola Luis y Alberto, un saludo al auditorio de Ciudad Capital. Informarles que el día miércoles por la mañana el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, asistirá a la conferencia que impartirá la NBA para informar acerca de las actividades deportivas que se realizará junto con Indeporte, esto en el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Por la tarde asistirá al evento con el Consejo Coordinador Empresarial en compañía del ingeniero Humberto Lozano en el Club de Industriales. En tanto, el día jueves por la tarde, Mancera presidirá el Día Internacional contra la Corrupción en compañía de la Contraloría de la Ciudad de México en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, y por la tarde asistirá a la ceremonia de entrega del Premio Alberto Castillo de la Ciudad de México 2017, este año titulado Por una ciudad con conciencia. Esto en compañía de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Además, el día viernes asistirá a la reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, y finalmente el día sábado prevé la asistencia al State Park de Constituyentes junto con la SEDEMA. Esta fue la agenda del jefe de gobierno. Un saludo, Luis, Alberto.
Gracias a Ilse Aguilar por esta agenda de la Jefatura de Gobierno. Así llegamos al final de Ciudad Capital. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos hasta la próxima, amigos. Como siempre, recordarles nuestras redes sociales. En Twitter, CapitalMX-, en Facebook y YouTube, Capital CDMX, nuestro portal de internet, capital-cdmx.org. Hasta la próxima.